a través de lo que Dios quiere hacer, mediante nosotros en esta ciudad, es que quisiéramos tener antes de entrar en Semana Santa, tener este tiempo de entendimiento de lo que es una iglesia misional. Porque nos enfocamos, y aunque el domingo pasado hablé un poquito acerca de esto, quiero andar un poquito más rápido en estos puntos, nos enfocamos no únicamente en nuestra reunión, sino que el verdadero enfoque de ser iglesia de Jesucristo está en lo que nosotros impactamos fuera de este lugar. Vivimos lo que llamamos las dinámicas del Espíritu en aprovechar las oportunidades que Dios nos abre para tener la comisión de llevar el Evangelio a otras personas. Noten que hay una relación estrecha entre la comisión que Dios nos ha dado para desarrollar y el gran mandamiento. ¿Se recuerdan cuál era el gran mandamiento? El gran mandamiento tiene dos partes. Uno, amarás a Dios. Y el segundo, amarás al prójimo. Entonces, basado en ese texto de la Biblia, es que nosotros en esta mañana y con esta sección queremos continuar. Noten que aquí estamos. Y no somos la única iglesia en este sector. Hay muchas otras iglesias. Sin embargo, francamente, quisiéramos ver La Habana Vieja diferente. Posiblemente no tiene que ver con edificios nuevos o recién pintados, ojalá que sí. Quizás no tiene que ver con el asfalto de las calles, también, ojalá que sí. Quisiéramos ver personas diferentes, personas transformadas por el poder de Dios. Y decía que hay 7 principios esenciales para alcanzar la ciudad de La Habana para Cristo. Somos enviados para ir y hacer discípulos. La iglesia es una fuerza que nadie puede frenar. Y efectivamente, no es una fuerza nuestra. Cuando en Hechos Jesucristo estaba comisionando a la iglesia para salir a final de los evangelios, y el mensaje de Pedro en aquella gran reunión, la expectativa de todos los discípulos era: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De manera que la iglesia es una fuerza que puede generar cambios desde adentro hacia afuera. Muchos han cometido el error de organizar estructuralmente una iglesia para entonces, como una fase preparatoria para el desarrollo de su ministerio. Y creo que es diferente. Antes de crear una infraestructura que pudiera ser buena o mala, no sabemos, pero antes de crear una infraestructura debemos enfocarnos en el cambio que se produce dentro de nosotros. Por eso el tiempo de estudio bíblico es importante y de oración. Por eso la reunión de jóvenes es importante. Porque al final no somos cristianos aquí en este lugar. O sea, Dios nos ha mandado, y miren esta diapositiva, Dios nos ha mandado, hemos sido enviados para ir a otras partes donde el Señor nos ha querido enviar. Pero ¿por qué razón estamos en este lugar hoy en día? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos hoy aquí? Y hemos sido enviados a un mundo para hacer una diferencia. Y quisiera que miraran este concepto desde esta óptica. Nos reunimos como enviados.
Piénselo un poquito. Nos reunimos como enviados. Lo que quiero decir es, lo que nosotros hacemos hoy aquí en nuestra reunión es capacitarnos para continuar lo que hacemos fuera en la calle, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos. La iglesia en Hechos se reunía para alimentarse y celebrar. Y una de las cosas que creo que nosotros tenemos que rescatar es el valor litúrgico de nuestra celebración. No nos reunimos solamente aquí, no venimos aquí solamente para decir los cristianos se reúnen a las 10:30 de la mañana en la iglesia de La Habana Vieja. Esta reunión tiene que tener un sentido de envío. Somos enviados con la misión de reunirnos en comunidad para adorar, animarnos, aprender de la palabra de Dios como suplemento del alimento que comemos durante toda la semana. A este concepto vamos a volver un poco más adelante. Pero quisiera concentrarnos un poquito en nuestra aplicación, en nuestra realidad hoy. Y otra vez, estoy repasando solamente lo que vimos el domingo pasado. Quisiéramos llegar a ser una iglesia dinámica. ¿Qué significa eso? Una iglesia dinámica es una iglesia que de lunes a sábado vive el evangelio. Estaba hablando con un pastor hace unos días y me decía, aquí en la ciudad de La Habana hay una congregación que surge los domingos y se pierde el lunes. Y surge el domingo otra vez y anda flotando por todas partes. Una iglesia dinámica es una iglesia llamada a vivir el evangelio cuando no está reunida. Una iglesia dinámica es una iglesia que celebra junto una adoración a Dios. ¿Dejamos de ser cristianos de lunes a sábado? Claro que no, es obvio. De lunes a sábado vivimos la experiencia de ser cristiano. No hay diferencia entre lo que somos fuera y lo que somos aquí. Por eso para mí uno de los puntos fuertes de nuestra celebración es cuando participamos de la cena del Señor. Porque vivimos la celebración de la comunión. Dios nos invita a su misión. Amar a Dios y al prójimo y por otro lado a ser discípulos. ¿Cómo lograr que seamos una iglesia que camina confiada en nuestro Dios? Pensar y vivir de forma misional significa ver la vida en su totalidad como una forma de involucrarse en la misión de Dios en el mundo. Hágase la pregunta, ¿qué tengo que mostrar a los vecinos de mi comunidad para que ellos sepan algo de Dios? Muchas veces ponemos nuestro énfasis en un tratado. Y eso está bien, no tengo ningún problema con los tratados. Pero ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué tendría yo que hacer para que las personas que están a mi alrededor conozcan algo de Dios? La Biblia en Lucas y en Mateo, los evangelios nos dan esa fórmula. Dice Lucas, hay que amar a Dios. Amar a Dios. ¿Cuándo amamos a Dios? Amamos a Dios en nuestra intimidad.
Cuando nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos ha dado, que no podemos hacer nada sin su presencia, que no podemos hacer nada sin esa bondad que Dios ha tenido en darnos la vida. Amamos a Dios cuando todas las cosas en la vida nos van bien. Amamos a Dios y decimos: Dios, estamos contentos contigo porque mira cómo me has bendecido durante esta semana. Perfecto, ahí no hay problema. Ahí todos amamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando los problemas en la vida empiezan a afectarnos? Cuando el sufrimiento llega hasta nosotros, ¿seremos capaces de decirle: Dios, te amo? Porque el sufrimiento de la vida puede convertirse en una oportunidad para agradecer a Dios el don de la vida. El sufrimiento puede ser parte. No deberíamos orar a Dios y decirle: Señor, quítame el sufrimiento. Deberíamos decir: Señor, estate presente en mi sufrimiento. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos. La cuestión de amar a Dios y amar al prójimo son parte del mismo mandamiento que Dios nos ha dado, y es parte de lo que nosotros debemos mostrarle a las demás personas. Dios nos ama, de eso nadie tiene duda. ¿Qué mostramos a la gente? Hay algunos versículos que ahí los dejo para que ustedes lo miren. Todos están en relación directa de lo que puedo ser capaz de darle a la otra persona que está a mi alrededor. Es una de las invitaciones que Dios nos hace para participar en su misión. Es una de las cosas que disfrutamos. Dice Mateo, que todos vean. Esa es una versión diferente, pero literalmente lo que está diciendo es que todos vean tus buenas obras. Que todos vean tus buenas obras. Dice Lucas: ama a tus enemigos y hazle bien. Estas son las cosas en las que de verdad en la mentalidad humana no caben. El diálogo que se da entre Jesús y los discípulos en ese momento es: si amas a las personas que son tus amigos, no has hecho mucho. Pero si amas a las personas que son tus enemigos, la verdad que cambia el corazón es una muestra de tu amor. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios con los seres humanos? Dice la Biblia, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vence el mal con el bien. De manera que, hermanos, hay una relación estrecha entre aquellas cosas que nosotros vivimos y amamos y disfrutamos como parte del amor de Dios, y también amamos a nuestro prójimo. Si esta es una de nuestras metas, estaría feliz. Una iglesia apasionadamente comprometida con Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Apasionada, comprometida con Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Una iglesia de estilos de vida atractivos, acentuada por estándares de alta moralidad. Una iglesia de amor radical y buenas obras desinteresadas que maravillan al mundo a su alrededor. Así veo esta iglesia, ¿saben? Así mismo veo esta iglesia. La primera cosa es que hemos sido enviados. Es el primer elemento para ser una iglesia misional. Hemos sido enviados
para decirle al resto de las personas: Jesucristo nos ama, yo te amo y quiero un cambio en el corazón en tu vida. A eso hemos sido llamados. El segundo elemento es que el carácter y el trabajo de nuestra iglesia es sobrenatural. Nuestra historia continúa. Muchas veces pensamos que la muerte pone punto final a la historia de la vida. Y no es así, no es así. El diseño que Dios ha dado para la vida va mucho más allá de la muerte. Quiero que sepan, la muerte es un elemento necesario en la vida hoy. La profundidad del sufrimiento se entiende en un momento de muerte, es verdad. Pero la muerte es un mal necesario porque al final la muerte nos abre a la vida eterna. Y este es un mensaje grande que la iglesia tiene que proclamar. La presencia de Dios con nosotros hoy asegura que nuestra trayectoria va a quedar escrita en la historia. Y que después de la muerte, todavía la eternidad espera que el Rey de Reyes y el Señor de Señores ilumine a este mundo y ponga punto final al sufrimiento humano. Pero nuestra vida como iglesia tiene una trayectoria o tendrá una trayectoria aún después de la muerte. Lo que hacemos hoy, y esto muchas veces se refiere a las buenas obras, pero es también a la actitud del corazón. Lo que hacemos hoy va a repercutir en nuestra eternidad. Va a llegar un momento en que el Rey de Reyes y Señor de Señores estará sentado en su trono y todas las personas, dice la Biblia, toda lengua le confesará. Creo que es algo mezquino de nuestra parte pensar que vivimos 80, los que lleguen a 80, pero que vivimos 80 años y al final todo se termina. Creo que el Señor ha preparado su historia, no nuestra historia. Dios ha preparado su historia teniendo en cuenta la eternidad y nuestra participación en esa eternidad. De manera que seremos una iglesia dinámica, seremos una iglesia viva, seremos una iglesia dominada por los valores del reino y no por los hábitos del mundo. Hermanos, hagamos la diferencia. Conversando con alguien, una persona que aprecio mucho sobre este tema, me dijo, pero no puedo. No tengo fuerzas para hacer la diferencia con los hábitos del mundo. Esta es la lucha histórica de todos los creyentes. Le dije, no es tu lucha, es la lucha de todos los creyentes. Queremos ser diferentes y no tenemos el poder para hacerlo. Esta es la dinámica más importante que hay en la vida. Solos no podemos. Por eso es que la vida cristiana es una vida de dinámicas, es una vida de pasos, es una vida de esfuerzo hasta llegar a donde Dios nos quiere poner en una relación personal y estrecha con Él. Solos no podemos. Casi que me gustaría sugerirle que no se esfuercen a hacer el bien si cree que al final solo lo va a lograr. Si no hay un cambio en el corazón, si el Señor no participa de ese cambio en el corazón, si Dios no nos da fuerza,
nada va a pasar en nuestra vida. Pero ese es un tema que nos queda pendiente para más adelante. Somos una iglesia de fuerza sobrenatural. Ahí está la tercera posición. Y Pablo llama a estos elementos los rudimentos de la vida. Debemos esforzarnos en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Nuestro compromiso tiene que ser en la oración y en el estudio de la palabra. Ahora, con esto tengo algunos problemas, francamente. Porque una iglesia que ora no es solamente una iglesia que tiene un culto de oración. Creo que el culto de oración es otra vez para celebrar juntos la bendición que Dios nos da en la calle, en la casa, en el centro de trabajo, el problema que enfrentamos en la escuela, etcétera, etcétera. Es como cuerpo cuando nos reunimos. Pero la oración va mucho más allá de una actividad. Cuando nos reunimos para orar, creo que como cuerpo pedimos a Dios por un mismo asunto. El Señor responde igualmente cuando estamos solos en la casa. La oración viene a ser parte de un estilo de vida. Cuando empezó a crecer la iglesia primitiva en Hechos, los apóstoles tuvieron que buscar a unos diáconos que se ocuparan del servicio. Y noten lo que dice: nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Y muchas veces tratamos de divorciar estas cuestiones espirituales de las cuestiones del servicio en la iglesia. Creo que no hay una distinción. Es sencillamente una delegación de funciones. Pero tanto los diáconos como los apóstoles imprimían a la sociedad un ambiente de oración. De manera que, otra vez, el reto que les quiero dar es a venir el jueves al culto de oración, pero a mantenernos individualmente en una perspectiva de ver a Dios obrar a través de la oración. Es tiempo de esperar para ver lo que Dios quiere hacer. Todos nosotros estamos locos por cambios. En algún sentido, es parte de la naturaleza humana. Quiero ver cambios en mi propia vida y quiero ver cambios en la vida de los demás y quiero ver cambios en la iglesia y quiero ver cambios. Hay un versículo que me puso a pensar y ahí lo dejé. El momento en Hechos cuando Jesús le dice a aquellos discípulos: esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. Vamos a orar pensando en lo que Dios quiere hacer, pero vamos a dejar a Dios actuar. Prepararnos antes de hacer cambios en la vida siempre son muy importantes. Noten la relación que Lucas, el escritor de Hechos, hizo entre esperar en Jerusalén y ser testigos al final del mundo, a todas las partes del mundo. Muchas veces nuestra actuación sustituye la voz de Dios. Y lo que les quiero decir es, hermanos, vamos a escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. Vamos a mantenernos unidos escuchando lo que Dios quiere hacer. Al final del versículo 8, Lucas dice: y todos se mantenían unánimes en oración. Cambiar la ciudad de La Habana o La Habana Vieja para Cristo implica que tenemos que presentarle a la gente una alternativa de vida.
decirle a las personas que tiene que cambiar no es suficiente. Tiene que haber algo, tiene que haber un valor. Tenemos que hacerle una propuesta a la gente que va mucho más allá de lo que la gente socialmente espera. Y ahí es donde juega un papel muy importante el Evangelio. Por eso en todos estos meses atrás hemos dedicado tiempo a presentar las bases del Evangelio, porque tenemos que empezar a vivir esos valores del reino. Empezar a vivir esos valores del reino. En espera encontramos cómo Dios va adelante y nosotros seguimos. Isaías 58, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Jehová te pastoreará a veces, siempre. Pero la gloria de Jehová será tu retaguardia. Recibimos poder en la oración. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo estaban los creyentes de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés? Juntos, unánimes. En Hechos 4, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Una iglesia dentro del plan divino de la oración. En resumen, la iglesia del reino avanza en relación directa con la oración, pero se destruye en la ausencia de ella. Una iglesia avanza en medio de la oración, pero si la iglesia no ora, ¿qué pasa? Pensemos un momentico, ¿qué imagen le da ver esas fotos? ¿Qué imagen en su mente, qué ideas le renueva en su mente esas fotos? Una ciudad religiosa, obviamente, con el Cristo de, ¿cómo se llama? De La Habana, sí. Aunque vivimos dentro de la ciudad, hay una cultura rural de la que no nos podemos desprender. La gente de la ciudad vive lo que Eusebio Leal dijo una vez, la cultura del portal. Donde el ama de casa tiende la ropa en el portal, donde mucha gente se sienta en el portal a tomar café o a jugar dominó o alguna cosa. Vive la cultura del portal. Eminentemente religiosa. Definitivamente no somos la única iglesia en este lugar. Pero ¿qué contexto religioso nos está rodeando? Específicamente aquí en La Habana Vieja, allá en Guanabacoa. ¿Será que el Evangelio tiene o es una alternativa? La pasividad de la gente. Ese círculo ahí es un zapato. Parece que nos dice algo sobre la condición de nuestra ciudad. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Quiero que nos quedemos aquí porque
Me gustaría ir a la cena del Señor ahora, en este contexto, donde la única esperanza es Jesucristo. No es la religión, no es la iglesia, no son nuestras buenas obras. Todas estas cosas son el resultado de una experiencia personal con Dios. Cuando nos acercamos a la cena, entendemos que Dios se hizo una persona para beneficio de la humanidad y para beneplácito de su iglesia. Dios se hizo presente a través de su cuerpo, de su sangre, y allí es donde Jesús entendió la grandeza del significado de su memoria, donde Jesús entendió la profundidad del impacto de su vida en la vida de otras personas. La Santa Cena no es un mero ritual. Es cuando decimos públicamente: Señor, aquí estás. Y quisiera llevarles a 1 Corintios capítulo 11, y el contexto de este pasaje es que Pablo quiere poner en orden el tema de la cena, porque había muchos problemas. Y Pablo dice en el versículo 17, en esto que sigue no los alabo, porque no han hecho bien. Y ahora explica qué es lo que hay que hacer para entender correctamente la cena del Señor. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y me llama la atención que Pablo menciona 2 veces la misma frase, tanto para el elemento del pan como para el elemento del vino. Hagan esto en memoria de mí. Recordamos a Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, llevando el peso de nuestro pecado, perdonando nuestro pecado, no poniendo más culpa sobre nosotros, sino perdonando nuestro pecado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De manera que cuando comemos, cuando participamos de esta cena, dice Pablo en el versículo 26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es momento para probarnos a nosotros mismos, decir delante de Dios: Señor, estoy cargado de pecado, cargado de culpa, y necesito tu perdón. Les invito, por favor, a que tomemos unos minutos para reflexionar, como dice Pablo en el versículo
31, para que nos examinásemos a nosotros mismos